Dani Alves, condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven. Ser antipunitivista, es decir, priorizar la reparación a la víctima y la reinserción del agresor frente a la retribución, no significa que te tenga que sentar bien que existan claros privilegios para aquellos con un mayor nivel adquisitivo, que el hecho de ser millonario se convierta en un atenuante. No significa que te tenga que hacer especial ilusión que un agresor sexual que claramente ha demostrado que no cree haber hecho nada mal, reciba una condena que le dejará libre en 4 días por buena conducta. La cuestión aquí no es que 4 años de privación de libertad, si fueran a cumplirse íntegros, claro, no sean nada. El problema es que se está aplicando la pena más baja de la horquilla, lo cual ya manda un mensaje, y precisamente por considerarse que al haber sido Dani Alves obligado a pagar 150.000 euros... Hago aquí un breve inciso para hacer honor a la verdad, y es que los juzgados le obligaban a abonar esa cantidad en caso de perder el juicio, pero Alves, a través de su abogado, se prestó a indemnizar esa cantidad a la víctima independientemente del resultado. A mí me parece una estrategia de control de daños que claramente ha funcionado y que solo supondría donar el 0,2% de su fortuna, pero para ser precisos. Que al haber sido Dani Alves obligado a pagar 150.000 euros, lo cual es calderilla para alguien con un patrimonio estimado de 55 millones, habría reparado a su víctima, sin tenerse en cuenta, entre otras cosas, la revictimización mediática, el acoso que ésta ha sufrido posteriormente, y que de hecho la propia sentencia recoge como un factor ansiogénico añadido, que habría potenciado su sufrimiento psicológico. Victimización secundaria alentada, alimentada, facilitada, incentivada por el mismo Dani Alves con sus declaraciones, por su madre, etc. Es decir, se está aplicando la pena mínima de la horquilla, lo cual ya manda un mensaje y sienta un precedente, sin tenerse en cuenta las secuelas acreditadas de la víctima, ni otros factores agravantes como la violencia e intimidación con la que se produjo la agresión, o la edad que tenían en ese momento tanto la víctima como Dani Alves. En otras palabras, se están ignorando varios factores agravantes y se están aplicando atenuantes que no deberían aplicarse. Ser antipunitivista, es decir, priorizar la reparación a la víctima y la reinserción del agresor frente a la retribución, es decir, frente a la idea de que el castigo por sí mismo produzca algún tipo de bien, no significa que te tenga que hacer especial ilusión que un agresor sexual que claramente ha demostrado que no cree haber hecho nada mal o nada que no tuviera derecho a hacer, recordemos que dijo públicamente que perdona él a la víctima y que por tanto es muy probable que reincida, reciba una condena que le dejará libre en 4 días por buena conducta y afrontémoslo por ser famoso. No, lo más probable es que retenerle 6, 8 o 10 años tampoco fuera a rehabilitarle tal y como funciona el sistema carcelario. Vamos a ser realistas. Y desde luego no atajaría el problema de fondo, no serviría para combatir el caldo de cultivo cultural y socioeconómico de la violencia sexual epidémica contra las mujeres. Pero esta aplicación sistemática y en muchísimos casos automática de las penas más bajas de las horquillas, algo que casi exclusivamente sucede en casos de violencia sexual, supone un agravio para las víctimas. Yo también soy antipunitivista y yo tampoco creo que una pena de unos cuantos años más fuera a ser disuasoria, pero sigue siendo una injusticia para la víctima que no se reconozca plenamente la violencia que ha sufrido. Las feministas que se movilizaron en 2018 a raíz de la primera sentencia de la manada no lo hicieron porque pensaran que 9 años era poco tiempo. Lo hicieron porque tipificarlo como abuso, como pasó en esa primera sentencia, implicaba afirmar que incluso en casos tan sangrantes como aquel, no había violencia ni intimidación. La sentencia de Dani Alves también afirma que la ley del solo sí obligaría de alguna forma a aplicar una pena más baja. Lo que hizo la reforma de ley del solo sí al unificar el doble tipo penal fue que las penas dependieran únicamente de los agravantes y no de la tipificación del delito. Y si decides pasarte esos agravantes estipulados por el forro, pues claro que al final las penas por violación serán más parecidas a las de lo que antes llamábamos abuso. Que el límite inferior sea más bajo porque la horquilla ahora es más amplia, no te obliga a aplicar por defecto la pena más baja. No es cierto, se trata de atender a esos factores agravantes y la propia sentencia recoge que aplica la pena más baja posible precisamente porque considera que esa donación de 150.000 euros es un atenuante de reparación. Como hemos dicho ya, siendo él un exfutbolista millonario con un patrimonio estimado de 55 millones de euros, teniendo en cuenta la campaña de linchamiento y descrédito que ha sufrido la víctima, alentada por el propio Alves y su entorno, de reparación del daño
no hablamos aquí. De nuevo, se aplican atenuantes que no deberían aplicarse a la vez que se ignoran agravantes que deberían tenerse en consideración. En todo caso, el error que cometió el Ministerio de Igualdad de Irene Montero fue confiar demasiado en el buen criterio de los jueces. Esperar, por ejemplo, que el Tribunal Supremo no fuera a contradecir su propia jurisprudencia con lo que respecta a la disposición transitoria del Código Penal. ¡Hala! ¿Por qué dices que el Supremo contradijo su jurisprudencia? Bueno, pues porque dictó que no se iba a aplicar la disposición transitoria del Código Penal en los casos de violencia sexual cometidos o enjuiciados después de que la ley del solo sí entrara en vigor, porque el texto de la ley del solo sí, no recogía la disposición transitoria, es decir, no la reproducía explícitamente. ¿Y qué ocurre? Que el Tribunal Supremo sí que había seguido aplicando esta disposición transitoria del Código Penal después de la reforma del Código Penal de 2015, que igual que la reforma del solo sí, no reproducía esa disposición, es decir, se daba por sobreentendida con la reforma de 2015, pero no con la ley del solo sí, es decir, se pasó por el forro su propia jurisprudencia.